Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 15 de febrero del 2023 a las 7:18 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio al tercer día de la tercera semana del segundo mes del año con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y el petróleo, trayendo a colisión los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Bueno chicos, chicas, ayer tuvimos un dato bastante interesante. El IPC era el dato que esperábamos esta semana. Era un dato que podríamos incluso, o que decíamos desde el lunes. Ayer no hubo seguimiento de YouTube. Y desde la semana pasada también, que según el resultado de la inflación, del índice de precios al consumidor, de la primera potencia del mundo, podríamos tener una perspectiva, podríamos tener un horizonte para saber qué decisiones a largo y mediano plazo podrían ser más convenientes para nosotros en el caso de querer vender o comprar en los activos a los cuales nosotros les hacemos seguimientos. A ver, recuerden al mismo tiempo, ya que estoy hablando de ideas de compra y de venta, que en ningún momento el canal intenta hacer una asesoría de inversión. Simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra forma de trabajar. ¿De acuerdo? Ya saben que desde Quantum Group y Aurin International School no nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. Bien, teniendo en cuenta eso, teniendo claro eso, la inflación está disminuyendo, es correcto, sí. Yo había realizado una encuesta el día lunes, perdón, sobre lo que pensaban tal vez los seguidores sobre lo que iba a poder pasar con la inflación. Bueno, muchas de las personas pensaron que la inflación iba a repuntar. Realmente, si el tema energético con la parte del petróleo, que ya les voy a explicar qué es lo que está pasando a nivel fundamental y lo que estamos esperando a nivel técnico, podría empeorar la situación. E incluso en estos momentos Rusia, que ya ha dicho que no prorrogará más los acuerdos de exportación del cereal, abriendo nuevamente la crisis alimentaria, ¿sí? Recuerden que Turquía había servido desde el año pasado como un intermediario entre Ucrania y Rusia para que los fertilizantes y los cereales pudieran comenzar a salir. También al mismo tiempo recuerden que Ucrania no estaba sacando los cereales hacia los países o hacia el continente como es el africano, que realmente lo necesitaban y demandaban a la ONU prácticamente el favor de que levantaran las sanciones a los fertilizantes porque se estaban quedando sin comida. No, Ucrania lo que hacía era pagar sus deudas de las armas con comida al viejo continente europeo. Y Rusia, bueno, Rusia también se podría decir que estaría haciendo lo mismo, pero actualmente, junto con el terremoto de Turquía y Siria, que exhorta un poco a Erdogan, que es el presidente de Turquía en estos momentos, para estar enfocado entre problemas de países externos. Rusia ha dicho que según lo que está pasando en estos momentos con los aliados, con la OTAN, va a cancelar los acuerdos de exportación del cereal nuevamente. Bien, eso podría ser un punto o una carta sobre la mesa para determinar que la inflación no va a caer tan rápido como digamos, ¿sí? El IPC mensual queda en un 0.5%, viniendo de un 0.10%, tiene una caída bastante fuerte en el IPC general mensual del mes de diciembre, del mes de enero, perdón. El IPC interanual, el IPC anual queda en un 6.4%, viniendo de un 6.5%, pero con una previsión del 6.2%. La inflación cae, pero muy, muy despacio. Y el IPC subyacente, que ya saben que no tiene en cuenta ni la comida, ni las energías, queda en un 0.4% cuando esa era la previsión y viniendo de un 0.4%. No hubo variación en el IPC subyacente mensual. Mientras que el IPC subyacente anual viene de un 5.7%, queda en un 5.6% y se tenía una previsión del 5.6%. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que la inflación sí está descendiendo y hay bastantes indicadores de la economía adelantada que están demostrando que las subidas de tipos de interés están teniendo impacto en diferentes sectores, como lo es el sector de los autos usados, no está cayendo con la velocidad que se necesita. Y esto pone en la perspectiva de que la siguiente subida de tipos de interés para el mes de marzo sea de 50 puntos básicos según Commerzbank. Bien, ellos dicen que ahora mismo esta podría ser el panorama más objetivo que tendríamos para la decisión del mes de marzo,
con Jerome Powell y la Reserva Federal, una subida de 50 puntos básicos que lleve el tipo terminal al 5%, ¿sí? Ahora los miembros del FOMC consideran que después de este dato del IPC, los tipos reales deben quedar en un 5% y 5.25%, lo que también lo contraría a las palabras de Jerome Powell. Recuerden que Jerome Powell la semana pasada en su última conferencia, en su última rueda de prensa que tuvo, o entrevista, vamos a decirlo de esa manera porque fue más que todo una entrevista, dijo que ellos no iban a tomar una decisión de esa manera, que ellos iban a ir dato a dato, que si la inflación no disminuía como ellos lo necesitaban, ellos iban a tener la necesidad de seguir con la política monetaria restrictiva debido a que es necesario que la inflación caiga al 2%, aunque según analistas se está considerando el entorno de un 3 de entre un 3 a un 4%, cosa que realmente no sería muy atractiva a largo plazo porque una inflación o una depreciación de un 4%, créanme que matemáticamente hablando es perjudicial, muy perjudicial, más que todo para las personas que no invierten y les gusta tener ahorrado el dinero en el banco. Bien, bueno, teniendo en cuenta esta parte del IPC que era lo más importante y sigue siendo lo más importante ahorita macroeconómicamente hablando, a nivel geopolítico, bueno, seguimos con la guerra, seguimos con las tensiones, Rusia empieza a utilizar armamento nuclear táctico, Estados Unidos está en esta guerra fría con China y los supuestos globos espía, ahora están viendo extraterrestres por todo lado, no se habla de la explosión del tren de Ohio que incluso es comparable a un Chernobyl y bueno. Por el momento nos enfocamos en lo que estamos viendo en el gráfico. Vemos un Dow Jones que no logra superar la resistencia de los 34.300. El día de ayer hubo bastante volatilidad. Hubieron bandazos, como les dice mi maestro Cristian Ael, bastante fuertes. Miren en la sesión del día, cuando salió el IPC a las 8:30 de la mañana hora Colombia, el Dow Jones alcanzó un máximo de los 34.514, pero cerró por debajo de los 34.050. Sin embargo, si ustedes lo ven bien de una forma objetiva, aún mantiene su estructuración alcista. Miren, seguimos conformando bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos. ¿Cuál es el punto ideal que debería perder el Dow si es que nosotros quisiéramos considerar que esto ya va a caer? Bueno, primero que todo, acá hay un position trade muy interesante. Todavía se mantiene el position trade dejado el 13 de diciembre. Ya llevamos 2 meses y 3 días con esa posición. 897 puntos de stop loss y 3.513 puntos de take profit como mínimo. Bien, pero ahora si quisiéramos tener algo más de seguridad, el punto que debe perder en estos momentos de la conformación que está haciendo, fíjense que de todas maneras la conformación es completamente alcista, realizando un alto, un bajo, un alto, un bajo, que intentó superar este bajo de acá, fue una falsa señal y después volvió a hacer un alto más, ¿de acuerdo? Entonces la zona de los 33.518 es el nivel ideal que debe perder el Dow Jones si quisiéramos considerarlo en la venta. Pero lo bonito de ser de todas maneras un swing trader y un position también, de buscar los position, las mejores zonas de oferta y demanda, sigue siendo la zona de los 34.117 puntos para el Dow Jones. Para la parte del S&P 500, bueno, fíjense de todas maneras cómo este impacto que produjo el IPC, el dato del IPC de ayer, no causa de todas maneras esas caídas fuertes como las que vimos el año pasado, en según ciertas conferencias de Jerome Powell, cuando el IPC no cayó de la manera que se estaba esperando, cuando la tasa de paro no cae de la manera que no aumenta de la manera que se está esperando, y bueno, son caídas bastante fuertes. Sin embargo, podríamos estar preparándonos nuevamente para una caída bastante interesante. Sin embargo, el S&P 500 continúa igual que el Dow, continúa con su fractalidad alcista. Esto podría ser una corrección en un ABC, miren, en un ABC, para que si el Dow Jones, el S&P 500, perdón, empieza a recuperarse por encima de los 4.178 puntos, bueno, ya podríamos determinar que nuestro objetivo, nuestra deuda de los 4.258 va a ser liquidada para de ahí, si realmente poder considerar un position que nos lleve hasta abajo, realmente muy abajo, para hablando del S&P 500. Bueno, no tan abajo, a los 34.007, que vendría siendo de todas maneras la segunda zona, la primera zona de interés, todavía un poquito más por debajo de la primera zona de interés de todo el impulso primario iniciado el 23 de marzo del año 2020, ¿sí? Ya prácticamente 3 años después.
Por fractal y por coberturas podríamos seguir con la compra dejada el día 6 de febrero en los 4.113 puntos. Ahora, por parte de las tecnológicas, vemos que a las tecnológicas al Nasdaq 100 aún le faltaría un bajo más en los 12.049 para considerar que posiblemente todo este impulso, aunque ya esté oxigenado, termine de hacernos esa trampa que está haciendo esa acumulación que se encuentra haciendo en estos momentos para poder liquidar su último objetivo en los 13.024 puntos. Si no recuerdo mal, ese es el último objetivo para el Nasdaq 100. Permítanme, lo vemos bien. Sí, es el último objetivo en el Nasdaq 100 que confluye con bastantes o tiene bastantes argumentos de mercado para buscar un position trade que realmente en el Nasdaq 100 si nos lleve como mínimo a los 9.815 y 8.495 o incluso niveles del COVID-19, como yo les mostré a los chicos de Aureum en la clase del miércoles pasado y como veremos también en la clase de este miércoles. Bien, que aunque el Nasdaq 100 ya llegó a su segunda zona de interés, podría tener intención o bueno, tiene deudas de todas maneras hasta la tercera zona de interés o incluso cuarta zona. Bien, lo que sí es cierto es que lo que se está liando por parte de los gobiernos en la deuda pública es bastante delicado. El BCE alerta a los mismos gobiernos que se preparen para el espejismo de la deuda. Una deuda en la que incluso, o la que por decir o poner un ejemplo, España la tiene en el entorno o aumenta su deuda en el entorno al 120% sobre el PIB. Ya sabemos, ¿no? Tienen un déficit bastante fuerte, ¿sí? Y siguen gastando dinero. ¿Por qué? Porque estamos en elecciones y a los políticos lo único que les interesa es gastar, 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 spend, 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 gastar, gastar, gastar para tener a los ciudadanos contentos y ya sabemos que lo que es pan para hoy es hambre para mañana. Ahora, el petróleo. Bueno, el petróleo está en ese vaivén en el cual ¿por qué no ha subido el precio del petróleo en estos momentos, teniendo en cuenta que Rusia había declarado el día de ayer que iba a disminuir 500.000 barriles de petróleo diarios? Bueno, tenemos el decrecimiento que está teniendo, por ejemplo, o esa caída en la demanda que está teniendo países como Singapur y como tal varios países del continente asiático, y también la salida de las reservas de petróleo de la primera potencia del mundo, Estados Unidos, que al mismo tiempo pues es el principal productor de petróleo en el mundo, principal productor, no exportador, de acuerdo, principal productor, que en estos momentos vuelve y hace la misma jugada que hizo cuando el petróleo alcanzó los $124 por barril, de sacar 180 millones de barriles de su reserva y hacer caer el precio del petróleo, bien, pero en estos momentos se encuentra amenazado, ¿sí? Estados Unidos se encuentra amenazado su papel como principal productor de petróleo, ya que Rusia en estos momentos se encuentra perforando más de 28.000 kilómetros de suelo en un año para extraer crudo, la mayor cantidad en una década. Entonces, en estos momentos Estados Unidos se encuentra amenazado por la gasolinera del mundo, Rusia, para dejar de ser el principal productor de crudo. Bien, esto lo hacen en pro de alinearse con sus aliados de la OPEP, del cártel de vendedores, que sí es un verdadero cártel, para llevar su objetivo del petróleo a los $100 por barril. Si esto llegase a suceder, bueno, chicos, chicas, como les he podido compartir en varios videos desde que empezó el canal, ténganse, porque hasta que el sector energético no se estabilice, no vamos a ver un control de la inflación como tal, ¿sí? La Reserva Federal va a tener que tener los tipos de interés altos por un tiempo más avanzado, o bueno, también tenemos lo de la campaña política o en la campaña presidencial de los Estados Unidos, que no le conviene mucho a Powell teniéndolo en un escenario recesivo. Entonces tendremos que irle haciendo seguimiento bien a eso. Ahora, técnicamente por el petróleo sigue siendo un gráfico bastante difícil de operar. ¿Por qué? Porque estamos en una acumulación o posible distribución acompañando la tendencia bajista, pero la resistencia o el nivel de los $73 por barril ha aguantado muy bien. Como les dije en uno de los videos, ha aguantado en una ocasión el 12 de diciembre, 2 ocasiones el 5 de enero, 3 ocasiones el 7 de febrero, y ese podría ser el punto terminal para que el petróleo logre superar los $83 por barril, que es la resistencia que debe superar, y comience a buscar nuevos máximos, alineándose en estos momentos con
las fundamentales del petróleo. Bien. Bueno, la inflación se hace fuerte en USA, solo cae una décima hasta el 6,4%. Oro principal perjudicado al ver que la Reserva Federal puede continuar con la agresividad y con la política restrictiva por más tiempo. Eso lo veremos en el video de la tarde con el seguimiento del dólar americano y sus correlacionados. Y bueno, eso sería como tal lo más importante a nivel técnico y fundamental que les podría compartir. Obviamente hay más cosas, está lo de China, está lo de Corea del Norte, está lo de Taiwán, Estados Unidos y los espías y muchas cosas más. Bien, pero pues ahí ya tocamos los temas más importantes que podrían influir al mediano plazo en los movimientos que estamos esperando en los mercados. ¿De acuerdo? Vayan con bastante cuidado todavía, chicos, los mercados están bastante erráticos, no le creen a la Fed, pero como dicen bien los mejores inversores de la historia, no hay que ir en contra de la Reserva Federal. ¿De acuerdo? Al parecer la Fed no se va a cansar hasta que haya una capitulación por parte de los retails que aún no se quieren bajar de la bolsa, no quieren perderse esa oportunidad de subida y continúan en la misma. Bien. Chicos, chicas, eso sería todo por mi parte la mañana de hoy. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.